Muy buenas noches. Pues hoy es nuestro último día de creando tu proyecto de vida y es un tema bastante importante. Yo creo que a varios personas allá afuera hoy les está doliendo esa parte de la inteligencia financiera. Yo te quiero platicar un poquito. Yo cuando fui a la universidad estudié actuaría y jamás me enseñaron cómo manejar el dinero, cómo manejar una tarjeta de crédito. Es una materia que deberían enseñarlo desde primero de primaria para enseñarnos cómo manejar el dinero. Hay 4 razones principales por las cuales las personas no tienen dinero. La primera es por falta de información. ¿Tú crees que Carlos Slim tiene algo de información diferente a lo que tenemos tú y yo? Yo creo que sí. La segunda razón es creer que trabajando es como se genera dinero. Y no es cierto, es pensando cómo se genera dinero y eso lo dijo Napoleón Hill hace muchísimos años. La tercera cosa por la cual las personas no tienen dinero es por la relación que tienen con el dinero. ¿Te ha llegado a pasar que tu mamá te decía de chiquito, lávate las manos porque agarraste dinero? ¿O te decían, el dinero no crece en los árboles? Y yo les digo, pues que le pregunten al dueño de Jumex, ¿no? Y la cuarta razón, y yo creo que es una de las más importantes, es que no tienes el vehículo adecuado para generar el dinero que tú quieres generar. Imagínate una cantidad, la que quieras, y imagínate que está en Australia y que tu vehículo es una bicicleta, es la mejor bicicleta, no pesa nada, es de grafito, bueno, lo máximo. ¿Llegarías? No, ¿verdad? Y si fuera un coche, un Ferrari último modelo, tampoco llegarías. Y si fuera un barco, pues sí llegas, pero te vas a tardar. Pero ¿qué pasa si tuvieras un avión? Hoy vamos a hablar de ese vehículo, de algunos vehículos para generar ingresos. Y para eso tenemos como orador a nuestro amigo, espérenme un segundo que ya se me pone el teléfono, a nuestro amigo Amador Meneses Polo. Fíjate nada más, él es físico y maestro en ciencias físicas por la UNAM. Es doctorante de física de nanociencias y materia condensada. Además, ha estado como docente durante 10 años en la Facultad de Ciencias. Ha estudiado varios cursos como coaching ontológico, desarrollo humano y personal, ventas profesionales. Además, ha cursado seminarios como Mente Millonaria de T. Harv Eker, GoPro de Eric Worre y además es certificado como Diksha Giver por la Ones University. Por favor, ayúdenme a darle un fuerte aplauso a nuestro querido orador Amador. Muchísimas gracias, muy buenas noches, qué gusto saludaros, de verdad encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por esa maravillosa presentación y muchas gracias a todos los que están conectados, bienvenidos. Y qué mejor que cerrar esta semana con una plática maravillosa que vamos a poder compartir información que seguro va a ser de utilidad para ti y bueno, de eso se trata, digamos. Entonces vamos a empezar compartiéndote la pantalla para que justo empecemos en conjunto a compartirte todo lo que tenemos para ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ir empezando. Fíjense, este día, el día viernes, y bueno, haciendo un recorrido rápido, pues hicimos un recorrido por la construcción de metas, por el tema de los sueños, por el tema de la administración del tiempo y la salud, pero también la salud financiera, estarás de acuerdo conmigo que es muy importante. La salud financiera es uno de los temas relevantes y como decía por ahí, el dinero es tan importante, no es tan importante hasta cuando hace falta. Y quiero empezar con esto un poquito ahorita que se asoma el final del año. Muy probablemente te pase como a ti y a muchas personas nos ha pasado las metas o los famosos deseos o los deseos de fin de año. Seguramente te ha pasado, ¿verdad? Fíjate, te voy a dar una estadística rapidísima de lo que ocurre a fin de año. La mayoría de parte de las personas tenemos metas en superación, por ejemplo, en desarrollo personal, en desarrollo corporal. ¿Quién de aquí quiere mejorar ese tema también? Ayer, de hecho, pues nuestra maravillosa oradora, la doctora Vero, también nos habló de ese tema, del tema físico, es muy importante, pero las finanzas suelen ser un rubro importante dentro del desarrollo de las personas hoy por hoy. Y bueno, en esta plática voy a invitarte a que te abras la mente para que puedas recibir información que sea de valioso, de mucho valor para que tomes decisiones diferentes en el futuro. Estarás de acuerdo conmigo que muchas de las decisiones que hemos tomado en el pasado es por falta de información. Pero ¿qué pasa después de que arranca el año? Llega enero, llega febrero y bueno, estamos así, donde la mayoría de las personas realmente no logran sus metas. ¿Te ha pasado alguna vez estar así? ¿Te ha pasado alguna vez tener por lo menos 12 deseos de Navidad o de fin de año y de repente estamos en enero y ya no cumplimos ni siquiera 3 o 2?
Bueno, no te preocupes, el 92% de la población mundial así está. Y solo el 8% es más o menos los que cumplen el porcentaje mayor de sus metas. No te sientas mal, no te sientas agüitado, solamente tiene que ver por falta de información y por falta de información que está en los libros, que está en la internet, pero está en muchas razones también que están dentro de nosotros. Te voy a platicar por qué las personas no cumplimos metas de manera muy breve. Y vamos a analizarlo. Fíjate, la primera tiene que ver porque las personas no piden lo que quieren porque no saben lo que es lo que quieren precisamente. Tenemos un deseo, pero no sabemos específicamente qué. Y muy probablemente te pase al inicio del año que quiero ganar más este año. No sé si te pasó en el 2019, pues quiero ganar más. Llegó 2020 y nadie se pasó por aquí que habría una pandemia y pues, algo pasó y todo el mundo cambió. Y bueno, la meta de señora, pues quiero ganar más, quiero ser más, quiero ganar más, pero la pregunta es, ¿cuánto quieres ganar más? Específicamente, ¿cuánto? Peor aún, hay otra razón que te voy a dar, es las personas no obtienen lo que quieren porque no saben cómo lo quieren, ¿de acuerdo? También es parte del proceso, no saben cuál es el proceso para lograr, y eso tiene que ver con la información. Y el último dato que el cual nos vamos a centrar el día de hoy es, las personas no obtienen lo que quieren porque no saben qué se los impide. Probablemente te has preguntado qué es lo que me hace falta para lograr una meta financiera. ¿Qué es lo que me hace falta? Porque ganas estoy seguro que tenemos todos. Seguramente tú tienes ganas de cambiar tu presente, seguramente tú tienes ganas de cambiar tu futuro financiero y que por tanto también tu futuro en el salud, tu futuro en el tema, tu presente en el tema de la salud y el tema de la familia. Y en este taller maravilloso has recibido información que estoy seguro que te pueden ir enfocando hacia los puntos donde tú puedes trabajar. Y hoy vamos a trabajar de este último. Para ello quiero empezar con un tema más bien histórico y hay que saber un poquito más de historia y un poquito más de economía al respecto, qué es lo que está pasando hoy por hoy. Y vamos a empezar por este tema, fíjate, importante. Hace unos años, hace siglos, vamos a empezar un poquito de historia, hace siglos, las personas buscaban crear economía a través de cultivar terrenos. Seguramente te suena, hace 12.000 años empezó la agricultura en la humanidad, hace más de 12.000 años que ya se cultivan los terrenos, que ya se cultivan las tierras. Es más, hasta muchos reinos y países se peleaban, ¿verdad? Se peleaban a través de guerras por territorios. ¿Por qué? Porque la riqueza salía en los territorios. Avanzó la tecnología, avanzó la investigación, avanzó la ciencia, 1600, 1800, y por ahí a alguien se le ocurrió construir la máquina de vapor y entonces surge una nueva economía, surge una manera diferente de crear el capital a través justamente de lo que se llamó la era industrial, ¿de acuerdo? Y la era industrial empezó a finales del siglo antepasado, el siglo XIX, y siglo XX, donde muchas empresas, muchas compañías crecieron justamente a través de crear máquinas de producción en serie y muchas empresas como la automotriz, la de servicios, la de productos, y muchas personas iban a trabajar. Y es ahí donde creció un modelo de trabajo y un modelo educativo que la mayoría de las personas hoy por hoy siguen tendiendo a la misma, siguen siguiendo el mismo patrón. Te platico. Seguramente muchos de nosotros, tanto nuestros abuelitos como nuestros papás, pues tenían trabajos de más de 20, 30 años. Seguramente te suena que duraban bastante tiempo. Hoy por hoy, la economía ya no es así. La economía está cambiando. Y básicamente porque surgieron nuevas tecnologías y ahora la información se le llama, bueno, la era se llama la era de la información. Básicamente porque la información está en todas partes. Y como bien decíamos al principio, es qué hacemos con esa información, porque la información existe y se necesitan habilidades para justamente tomar decisiones diferentes una vez que tengamos la información. Pregúntate, ¿qué decisiones has tomado por falta de información? ¿O qué decisiones no has tomado también por falta de información? Hoy por hoy estamos en la era de la información y existe una era completamente diferente que fue evolucionando desde que nos volvimos en la parte de la cultura, de la agricultura, la parte industrial, y hoy por hoy la era de la información nos mantiene atados a un mundo totalmente diferente. Y te tengo noticias. Hoy en pleno 2021, ¿qué crees? La economía mundial está cambiando a pasos acelerados. De hecho, un dato importante, te platico, de hecho, los primeros 6 meses de pandemia en México del año 2020, los primeros 6 meses, el e-commerce, la economía en el tema de Internet, creció cerca del 500%. Es un dato abrumador. Hoy por hoy siguen teniendo ese crecimiento y no solo eso, sino que ese tipo de circunstancias externas, en muchos casos, vino a revolucionar para siempre la economía mundial. Si la economía está cambiando, tú también tienes que cambiar. Si el mundo está cambiando, nosotros tenemos que cambiar. No podemos quedarnos igual, no podemos quedarnos con el mismo modelo.
¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones con el mismo modelo. Te platico un poquito de mi historia. Cuando yo pues, empiezo a estudiar la universidad, por supuesto, pues a mí me encanta mucho la investigación, me encanta mucho la ciencia, pero me encanta mucho el mundo del empresarial. Y bueno, terminó la licenciatura y lo único que pensé, pues continuó con el posgrado, por falta de información. Por eso te pregunto, ¿qué decisiones has tomado por falta de información? Justamente esa falta de información que existe hoy por hoy en el mundo, que existe hoy por hoy en la internet, en los libros, por eso hay que leer mucho, en los libros, pues esas decisiones que hemos tomado es gracias a que no hemos tenido la información suficiente. Entonces, hoy por hoy, el modelo que yo aprendí, el modelo que seguramente también tú aprendiste allá en casita, con tus papás, con tus abuelos, donde a mí me dijeron, ve a la escuela, échale muchas ganas, saca buenas calificaciones, ¿verdad? Bueno, titúlate para ser alguien en la vida, ¿verdad? Y luego después cásate, ten un buen trabajo para que pues te asciendan y después pues ten una casa y un perro, ¿no? Y yo me compré ese sueño maravilloso y yo cuando termino la carrera, ¿qué creen? Como yo me formé como físico, ni con AMAT me quería contratar. Yo deseaba, es más, yo pensaba que uno de mis sueños es que una vez acabado la carrera, la NASA me iba a buscar para que yo fuera a trabajar con ellos y ¿qué creen? Ni sus luces, ni con AMAT se apareció. Entonces, obviamente yo recibí un trago amargo de lo que realmente estaba pasando en la realidad con lo que me habían vendido, con lo que yo había comprado como un sueño. Pero definitivamente era falta de información. Estarás totalmente de acuerdo. Era simplemente falta de información de todo el mundo que hay atrás de eso. Y este taller justamente es para eso, para que tú tengas la información en la mano, la información que te haga justamente sentido y que te ayude a tomar decisiones diferentes para que tu presente y tu futuro que vayan cambiando de forma gradual en el sentido que tú desees, no en el sentido que tú no desees, ¿de acuerdo? Y para eso necesitamos información y para eso es la educación financiera. Imagínate, ahorita hablaba mi querida Gracia sobre decisiones de manejar una tarjeta de crédito, por ejemplo, o de manejar una cuenta bancaria, o de emprender, o de empezar un negocio, y si no tenemos esta información financiera, si no tenemos esta educación y posteriormente la inteligencia financiera para poder aplicar estos conocimientos, muy probablemente tomemos decisiones que no nos lleven al rumbo donde queremos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que sepas hoy que estás tomando este taller, que estamos acabando este taller, sepas qué decisiones quieres para tu vida, tanto en el área de salud, en el área de familia, en el área de finanzas, en el desarrollo personal, porque ya que tengas el rumbo, vas a poder tomar decisiones que te lleven a ese rumbo. Decisiones que son en base de la información. Por eso te comento que la educación financiera es fundamental, porque uno, el mundo está cambiando, tú también tienes que cambiar, y el mundo está cambiando a pasos agigantados en el tema financiero. De hecho, en el tema tecnológico también, pero como consecuencia de eso, en muchos otros temas que vamos a platicar hoy. Y uno de los primeros expositores del tema financiero, sobre todo de finanzas personales, porque como bien comentaba mi querida Gracia, muchos vamos a la escuela a estudiar economía, a estudiar administración, administración de empresas, ¿no? Pero no aprendemos propiamente las finanzas personales que son muy importantes hoy por hoy en la economía personal. De hecho, en la mayoría de nosotros. Y de hecho, quiero platicar de un primer autor que cuando yo lo leí, justo yo estaba terminando la carrera, no tenía que ver nada con negocios, pero lo empecé a leer, me gustó mucho sobre todo entender qué es justo esta pequeña diferencia entre pensar como la gente que genera negocios a pensar como la gente que solamente es empleada. Ah, claro, no es ni bueno ni malo, simplemente es pensamiento diferente y tú lo tomarás la decisión qué es lo que tú quieres para ti, ¿de acuerdo? Uno de los primeros consejos es que la educación financiera es fundamental. Este señor seguramente lo conoces y si no, te lo comparto, se llama Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un autor de una serie de libros bastante famosos, bestsellers en el mundo de la educación financiera y sobre todo de finanzas personales. Y por cierto, él, que ya tiene mucha experiencia en estos rubros, habla mucho de esta forma de pensamiento, no de los trucos, ¿de acuerdo? Porque siempre vas a escuchar en la internet trucos para volverte rápido, o el negocio millonario, o vuelta millonario de la noche a la mañana, y eso no es tal cual así. Requieres información diferente en tu cabeza, tomar decisiones diferentes, inteligencia emocional, inteligencia financiera para que tomes decisiones de acuerdo hacia el objetivo que tú quieres. No solo por la parte emocional, sino por la parte mental, que es muy importante. Y algo que también recomienda es que siempre pienses en poner algo para ti, además de lo que te dediques. No sé a qué te dediques, puede ser profesor, madre de familia, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, no sé a lo que te dediques hoy en día, pero te estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de las personas que tú conoces o que empiezas a conocer están haciendo algo más que solo en un empleo. Es decir, puedes tener un empleo, puedes trabajar en un horario de oficina, lo cual está bien, ¿no?
puedes tener alguna actividad económica, pero además puedes desarrollar algo más. Y esos son los primeros consejos para desarrollar esta inteligencia financiera que te ayuda justamente a crear nuevos conocimientos y canales para crear más información y más elementos de riqueza hacia ti, ¿de acuerdo? Un consejo sumamente importante. Fíjate, esta frase es sumamente fuerte y la vas a poder encontrar en ese libro llamado Padre Rico, Padre Pobre. La gente pobre, hablando en el sentido de la parte mental, solamente es cómo pensamos respecto al dinero, y la clase media trabajan por obtener más dinero. ¿Te suena? ¿Te suena que uno de los principios fundamentales es trabajar más? A mí me pasó justamente cuando estaba en la parte de la maestría, también daba clases particulares, y entonces decía, pues voy a trabajar y voy a trabajar más porque generar más. Algún punto que mi día estaba sumamente saturado y decía, pues ahora, ¿de qué voy a trabajar? Pues de velador solamente, porque pues yo no tengo más tiempo, es decir, todos tenemos 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo y la pregunta es, ¿cómo le hacen otras personas para generar más ingresos? Pues, ¿qué crees? Hoy te voy a platicar esa información. En cambio, los ricos, por ejemplo, hacen dinero a través de que el dinero trabaje para ellos, es decir, a partir de las inversiones. Pero vamos a entender de manera minuciosa estas pequeñas diferencias y entiéndase la palabra justamente de mentalidad. No se refiere a un estatus social y no se refiere a una situación social ni meramente clasista, totalmente se refiere solamente a la forma de que pensamos respecto a la parte económica, ¿de acuerdo? Y para eso quiero platicarte en general que eventualmente en este autor vas a encontrar muchos libros. Yo te recomiendo muchísimo este primero que te menciono, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro bastante completo, bastante... Si tú estás empezando a emprender o estás buscando emprender, es un libro que te puede ayudar a empezar a buscar nuevos horizontes respecto a cómo desarrollar, ¿de acuerdo? También un libro que es muy completo, que te voy a recomendar muchísimo, llamado El cuadrante del flujo de dinero. Es un libro bastante completo y sobre todo te ayuda a entender las diferentes maneras de pensar de cómo se genera el dinero, como insisto, sin caer en una discriminación, sin caer en un tema de qué es mejor o qué es peor. Cada persona decide qué es lo que es mejor para ellos según sus objetivos personales, financieros, de salud, de acuerdo, familiares, según sus objetivos. Y hay un sinfín de libros que te vas a encontrar, además de este, muchos más libros, ¿vale? Muy bien. Y vamos a empezar de un concepto fundamental, y para eso quiero que pongas mucha atención y me prestes todos tus sentidos el día de hoy para que podamos identificar dónde estamos mentalmente hablando y dónde queremos estar. Hoy te quiero ayudar con eso. ¿Estás listo? Bueno, fíjate, voy a platicarte de un concepto justamente y que mencioné hace un momento llamado cuadrante del flujo de dinero. Es decir, la manera de que pensamos las personas de una forma de generar dinero, de otra manera, y que hay otras personas que quizá en algún momento de tu vida no conocías, que pueden generar dinero de manera diferente. Todos, obviamente, hablando desde el tema, desde el punto de vista legal, obviamente. Estamos claros en eso, ¿verdad? El primer ejemplo se le llama cuadrante, se separa en 4 cuadrantes, un cuadrante superior, los superiores y los inferiores, lados izquierdos y lados derechos, ¿de acuerdo? Está el cuadrante del empleado, donde, bueno, pues tú estás como un empleado, tienes un jefe, recibes un sueldo, seguramente puedes identificar eso, ¿verdad? Tenemos vacaciones, seguramente decimos qué vacaciones queremos y cuáles no, ¿verdad que no? Tenemos un horario de entrada, un horario de salida, y usualmente, pues simplemente dictaminan cuánto es que queremos ganar o cuánto es que nos quieren pagar más bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que se aclare. El tema del empleado, por ejemplo. Está también el concepto de autoempleado llamado cuadrante A. El autoempleado usualmente son profesionistas que tienen micros y pequeñas y medianas empresas o pequeños negocios donde prestamos servicios. Seguramente te identificas los llamados freelance, lo cual también está, que prestan servicios o prestan o venden productos o servicios a más personas. Por ejemplo, un abogado que tenga un buffet de un despacho, pues presta servicios para las personas y tiene que prestar servicios para generar dinero. Un consultorio médico es otro ejemplo, por ejemplo, donde un médico tiene que dar consulta para poder generar ingresos, ¿verdad? Aquí cambiamos su tiempo por dinero. Yo todavía no conozco ningún médico que deje su consultorio, se vaya de vacaciones y aún así llega el paciente y diga, no está el médico, no se preocupen, dejo lo de mi consulta. No pasa eso. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es que no ocurre. Es decir, cambiamos nuestro tiempo por dinero. De este lado, del lado derecho, ¿de acuerdo? Perdón, del lado izquierdo, el cuadrante E y el cuadrante A. Del lado derecho, ahora sí derecho, tenemos los cuadrantes D que se llaman dueños de negocio, ¿de acuerdo? Y usualmente es muy importante esta palabra. Tienen un sistema y tienen personas trabajando para el sistema o con el sistema.
¿de acuerdo? De hecho, la definición es a partir de 400, 500 personas dentro de un sistema, es que se denomina dueño de negocio. Yo he platicado con muchas personas y me dicen, es que yo soy dueño de negocios. Ok, ¿y cuántos empleados tienes? No, solamente uno o dos cuando viene mi sobrino. Ok, sigue siendo un autoempleado porque evidentemente el día que se vayan tus empleados, tu negocio se cae. ¿De acuerdo? Aquí es importante que haya un sistema que trabaja contigo o para ti. Otro, el último cuadrante I, que se llama inversionista, es decir, que tu dinero lo generas a través de inversiones de capital con mecanismos obviamente más estructurados, no solo pequeños, hay mucho más mecanismos que a través de inversionistas que usualmente son inversiones grandes que se genera a través de dinero, ¿de acuerdo? Aquí su dinero se vuelve empleado de la persona, es decir, su dinero le genera más dinero. Hay un dato curioso que seguramente vamos a poder identificar. Pero antes de eso, quiero que me ayuden una personita o dos personitas que estén por ahí en el público, que quieran levantar la manita y para los hosts que me puedan ayudar para el staff, para poder abrir el micrófono. La siguiente pregunta, alguien que quiera participar, es, ¿dónde te ubicas tú en uno de estos cuatro cuadrantes? ¿Dónde estás? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que quiera participar? La pregunta es, ¿dónde te encuentras? ¿En empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista? Cualquiera de los cuatro puede ser, ¿eh? No, no es ninguno malo, al contrario. ¿Alguien del auditorio quiere participar y compartir su opinión de dónde se encuentra? Si no, porque Elegina, si ya puedes activar tu audio. no nos escuchamos. No escuchamos. Ahorita me comentan si puede abrir su audio nuevamente, pero continuamos. Si hay una manita por ahí, continuamos. Liliana, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. Ah, es que yo no lo podía abrir, perdón, pero ya Ok. quedó. ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te ubicas en uno de estos cuatro cuadrantes? Buenas noches. En autoempleado. En autoempleado. Excelente. Ajá. Ok, ok. Cuéntame, antes de que te desconectes, no te desconectes, ¿dónde honestamente te gustaría estar? Además de estar en empleado, en autoempleado, perdón. Perdón, es que se cortó el sonido. Ok, ¿Dónde me gustaría estar? Exacto, honestamente, además de la parte de autoempleado, ¿dónde te gustaría estar? En inversionista, yo creo. En O, mencionista. o dueño de negocio. Ok, dueño de negocio, excelente, me parece excelente. Muy buena visión, perfecto. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere participar? Sí, por ahí que había otra manita levantada, pero si no, continuamos. Si hay otra mano levantada. Marta, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marta, buenas noches. Pues yo me considero, pues estoy en empleado. En empleado, ok, ok. ¿Y dónde te gustaría estar honestamente, Marta? Pero- Además, quizás en empleado. No, pues me gustaría ser dueño de negocio, tener un negocio propio. Excelente, muy bien, gracias por tu participación, Marta. Muy buena visión de parte de las dos personas que participaron y déjenme darles una noticia fuerte, pero que obviamente hay solución a todo esto. Fíjense, el 98% de la población estamos del lado izquierdo, como empleados o como autoempleados, manejando solamente el 2% de la economía mundial. No solo en México pasa eso, si nosotros pensamos que en México hay desigualdad, créame que en el mundo hay desigualdad, todas partes. Y del otro lado, solo está el 2% de la población manejando el 98% del dinero. Más o menos, ¿eh? No doy dando una cifra exacta, pero estoy hablando de promedios. 98% del dinero, es decir, la mayor parte de la economía se mueve de otro lado. Por supuesto que es una gran visión tener un empleo, un autoempleo y buscar tener un dueño de negocio, un inversionista. De hecho, un gran consejo es que tú puedes ser parte de los 3 o 4 cuadrantes. No tienes que ser exclusivamente de uno. Pero hoy te voy a compartir
cuáles son los patrones de pensamiento, cuáles son los primeros elementos para que podamos identificar dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y donde, por supuesto, como decía mi querida Gracia, hay vehículos económicos para pasar de un cuadrante a otro. Hay muchos realmente, pero como decía al principio, la mayoría de las veces no nos movemos de un lado a otro por falta de información, por falta de tener la información en la mano que existe, pero que muchas veces por estar en la rutina o por no querer abrir los ojos o no querer leer un libro o escuchar buenos videos o buenos podcasts, muy probablemente estamos faltos de esa información. Pero no te preocupes, para eso estás en este taller, para que te compartamos esa información. Fíjate, personas diferentes, hablamos de diferentes cuadrantes, tenemos diferentes personas. Voy a insistir mucho que no se habla, no estoy hablando de una diferencia clasista, sino más bien de formas de pensar, ¿de acuerdo? Y independientemente de cómo pienses o cómo pensemos, ninguna es buena ni mala, solamente identifica qué es lo que tú quieres para ti, ¿de acuerdo? Primero, cambiar de cuadrante usualmente y frecuentemente es una experiencia que cambia tu vida personalmente. Te voy a poner un ejemplo, una persona que se desempleada y empieza a emprender, tiene un negocio y genera pensamientos diferentes, por supuesto sus hábitos cambian, definitivamente, y no solo en la parte financiera, también van cambiando en otras áreas importantes. Todos reaccionamos distinto respecto al dinero y eso influye en tu cuadrante. ¿Tú qué piensas respecto al dinero? ¿Qué estás pensando respecto cuando recibes o cuando se nos va o cuando estamos pagando cuentas o cuando vemos que el mes ya no nos alcanza? ¿Qué estás pensando frente al dinero? Y todos esos elementos y todas esas preguntas son parte de la educación y de la inteligencia financiera, que son todos términos que se van manejando a la par, ¿de acuerdo? Y también para cambiar de cuadrante, primero, y es parte importante de este proceso, necesario tenemos que cambiar nuestra mentalidad también a ese siguiente cuadrante, ¿de acuerdo? Te voy a platicar brevemente cómo se identifican los 4 cuadrantes. Tú te ubiques en alguno de ellos y puedes decir, además de este, me gustaría aquel. O no me gusta este porque de verdad ya no puedo ser empleado más, no es lo mío, yo no nací para esto. Totalmente válido. Yo conozco personas que aman ser empleados, pero también conozco personas que no les gusta ni tantito. No podrían vivir del empleo. ¿Sí me explico? Depende de lo que tú quieras, de lo que tú deseas. Y lo más importante es que seas auténtico contigo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Personas del cuadrante E. Vamos a hablar de los valores, de los principios y las formas de pensar de estas personas, que insisto que pues, puede ser que tú identifiques. Vamos a ver. Las personas del cuadrante E usualmente buscamos el concepto de la seguridad, ¿de acuerdo? La seguridad ante todo es qué es lo que me aseguras de ganar por trabajar para ti. O que busquemos, ¿te suena la frase, hay que buscar algo seguro? Seguramente te suena, ¿verdad? A mí me sonaba todo el tiempo, es que quiero buscar algo seguro. Pregunta, ¿qué hay seguro hoy en día frente a una pandemia? ¿Qué hay seguro realmente? Nada es seguro. Lo más seguro es que no sea seguro. Entonces, este concepto suele ser anclado o se ha cimentado en algo que es ficticio y tengamos cuidado con eso. La seguridad ya no es un principio fundamental, pero créeme, hay personas en el mundo que todavía por falta de esta información tomamos decisiones frente a este valor principal. Como por ejemplo la frase es, necesitamos seguridad como una reacción al miedo, porque imagínate no tener una quincena, ¿no? Si de por sí me alcanza para la quincena, entonces imagínate no tenerla, claro que genera un miedo, pero también genera una oportunidad. Fíjate, al final vamos a hablar de eso. Otro elemento es ¿qué beneficio recibo si yo trabajo para ti? ¿Qué es lo que gano si trabajo para ti? ¿Estás de acuerdo que cuando vamos a buscar un empleo o estamos buscando un empleado y de hecho nos estamos vendiendo para buscar un empleo, pues siempre preguntamos de fondo, aunque no lo decimos, tenemos que ver en cuánto pagan. ¿Qué prometes darme si trabajo para ti? ¿Te suena? No te preocupes, si te suena es que simplemente hemos aprendido esos patrones, pero hoy tomarás la decisión, si así lo deseas, de ir mejorando, cambiando o tomando otra decisión para esos patrones. Es una decisión tuya, ¿de acuerdo? Es más importante la seguridad que el dinero. Fíjate, muchas de las personas, como radica más el tema de la seguridad y tener un miedo abrasivo, mucho miedo imperante, tomamos la decisión de mejor no, aquí chiquitos, ¿no? Hay frases, ¿no? Como el de mejor algo tranquilo y seguro, ¿no? Más va bueno por conocer que las frases, ¿no? Que existen, malo por conocer que bueno, no, o sea, las frases que tú ya conoces respecto a empezar algo nuevo, respecto a generar más. Pero hoy por hoy, ¿cuántas personas no conoces que tienen un empleo y en las noches hacen Rappi o hacen Uber Eats o que trabajan de un oficio y en las tardes venden algo? ¿Sí me explico? Hay muchas personas, la economía mundial está abriéndose a esos panoramas y la pregunta es, ¿tú para cuándo? ¿Y tú por qué no?
porque se puede hacer cosas diferentes, además de lo que tú haces, ¿eh? Lo que tú haces no tiene que estar interrumpido, pero veo, si te interrumpe y ves que no puedes salir porque lo que estás haciendo, obviamente es tiempo de cambiar. Vamos a hablar de las personas del cuadrante A, que son personas que le llamamos el autoempleo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas del autoempleo son los clásicos, háganlo usted mismo, ¿no? Ser su propio jefe. ¿Te suena la palabra de, es que yo quiero ser mi propio jefe? Que no tenga ahí alguien que me esté revisando, está perfecto. De hecho, es una gran oportunidad de empezar. Ser freelance, lo que le llamamos, ¿no? Que tenemos trabajos independientes, prestamos servicios profesionales, emprendemos un pequeño local, un pequeño consultorio, un pequeño buffet, quizá un pequeño, una ferretería, una tienda. Está bien, es padre para empezar, pero si nos quedamos ahí solamente, quizá estemos limitados, porque la mayoría de las veces, cuando somos autoempleados, realmente toda la operatividad de nuestro negocio depende de nosotros, ¿de acuerdo? Te decía, no confían mucho en las personas, por tanto, todo lo que pasa es a través de nosotros. Es decir, si yo tengo una cafetería y yo soy el que la abro, pues yo seguramente el que la cierro, el que la administra, el que lava los baños, el que atiende, el que hace el pan, hago todo. No está mal quizá de inicio, pero si tú no tienes esa visión de crecimiento, de implementar lo que vamos a hablarte de ratito, de implementar elementos que son importantes para los negocios, entonces probablemente nos quedemos ahí. No es malo, pero está bien. Te decía, somos los clásicos, hágalo usted mismo. Si identificas ahí, bueno, es importante que podamos ubicarlo, ¿de acuerdo? Usualmente no le delegan responsabilidades y, bueno, cambian su libertad por hacer las cosas y el reconocimiento y el dinero son los más importantes para ellos. Entonces, usualmente ocurre ese tipo de características, pero tengan cuidado. Está bien ser un autoempleo, pero muchísimas veces el negocio es dueño de tu vida cuando tú crees que eres dueño del negocio. Fíjate, que ten mucho cuidado. Yo tengo familiares que emprendieron en negocios pequeños, lo cual es excelente, los apoyábamos mucho, pero después nos dimos cuenta que solamente trabajaban para mantener el negocio abierto y su vida se les fue. Y pasaron los años y los años. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Don Chino de la tienda de la esquina que lleva 30 años trabajando? Probablemente le gusta. Si le gusta, excelente, pero si no es para ti eso, pues puedes pensar en diferentes maneras. Pero la pregunta es, ¿y a poco es la única manera de que puedo emprender? ¿Qué crees? Que no. Hay muchas maneras que podemos ser diferentes. Vamos a hablar de las personas del cuadrante D, es decir, los que son dueños de negocio, la D es de dueños de negocio, ¿de acuerdo? Vamos a platicar brevemente. Las personas del cuadrante D usualmente se rodean de gente que tengan otro tipo de inteligencia respecto a los elementos de negocio. No solo el tema de ventas, no solo el tema de marketing, también el tema de recursos humanos, el tema de desarrollo personal. Hay muchas áreas alrededor de eso. Es decir, se tienen que apalancar. Eso es lo más importante, apalancarse de más personas para hacer crecer su negocio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Se rodean personas de los 4 cuadrantes y contratan usualmente a personas que lo pueden hacer mejor que ellos o en un tiempo más eficiente. Eso es muy importante. Es decir, si tú eres dueño de una cafetería y tienes a una persona que puede hacer mucho más rico los cafés, mucho más rápido y además atiende muy bien a las personas, pues claro que lo puedes contratar. Quizá no de inicio porque tus utilidades no lo permiten, pero en su momento lo podrás hacer porque estás buscando expandir, estás buscando crecer y tiene que ver con esta mentalidad de crecimiento, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Qué más? Buscan, por supuesto, el tema, y esto es un primer tema de negocios, el liderazgo y habilidades de negocio justamente para desarrollar equipos de trabajo y sistemas de negocio para hacer crecer cada vez más lo que están emprendiendo. Entonces es importante tener habilidades, claro que sí, pero no te preocupes, estas habilidades se aprenden con el tiempo, con la lectura, por supuesto, con el estudiar y sobre todo con practicar. No tengas miedo de practicar, que es lo más importante. Buscan escuchar a las personas y sobre todo con liderazgo sacan lo mejor de las personas. Claro, por supuesto, no estoy diciendo que todas las personas sean así. Por supuesto, la mayoría de las personas de cuadrante D buscan apalancarse de forma positiva. No todos, quizá hay unos que no, pero la mayoría sí busca. Y sobre todo, si buscamos construir negocios honestos, estables, sobre todo a largo plazo, claro que te recomiendo mucho tratar con las personas. Y eso es muy importante. Algo que podemos hacer, hacemos un pequeño paréntesis, que es muy importante. Alguna ocasión platicaba con un familiar muy cercano y me decía, es que yo tengo un negocio, yo ya no quiero hacer nada más, tengo un negocio. Perfecto, le digo, ¿y qué estás haciendo? Ah, bueno, mira, yo lo atiendo, yo lo abro, yo lo cierro, perfecto, es un autoempleo. Yo le dije, pues eres un autoempleo, no es malo, no te preocupes, le dije, no es malo, no te estoy juzgando, solamente déjame explicarte que un dueño de negocio tiene una estructura más elaborada que te voy a platicar ahorita. Por ejemplo, las pequeñas y grandes diferencias entre las personas del cuadrante A y el cuadrante B. Una persona del cuadrante B puede abandonar su negocio y aún crecer sin la persona.
Qué interesante, ¿verdad? Qué padrísimo, qué antojable tener un negocio así, que siga creciendo aunque tú no estés ahí. Sí. Bueno, pues evidentemente una persona cuadrante es que tiene ya sistemas de negocio trabajando con ellos. Si la persona A del cuadrante A se marcha, usualmente el negocio deja de funcionar. Te lo explicaba hace ratito. Una persona que tiene un consultorio, por ejemplo, o que tiene un despacho que solo depende de él, cuando se va de vacaciones, obviamente toda la operatividad de su negocio se cierra. Entonces el sistema se cierra también, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es la pequeña gran diferencia que hace que esos detalles sean obviamente muy sustanciales a la hora de operar un negocio? Realmente es mucho y muy importante. Y tiene otra vez que ver con la información. La clave está en que existe un sistema. La persona del cuadrante A es dueño de un empleo, realmente no es dueño de un negocio. Y el sistema, él es el sistema. Entonces, él es hijo, y cuando la persona se va de vacaciones, una persona en cuadrante A, pues se cierra todo, porque el sistema se va con él, ¿de acuerdo? A diferencia de las personas del cuadrante E, es dueño de un sistema y contrata personas para que operen el sistema, ¿de acuerdo? Entonces es una gran diferencia. La palabra clave aquí, y apúntalo en tu cuaderno, en tu blog de notas o donde le estés anotando. Sistemas. Necesitamos aprender a desarrollar sistemas, a entender los sistemas y sobre todo aplicar sistemas. Es parte importante de la educación financiera respecto al emprender, ¿de acuerdo? Y bueno, para ser un B exitoso necesitamos varias cosas. Y aquí te platico de algunos ejemplos de sistemas que seguramente te suenan, ¿verdad? Alguna ocasión, seguramente ha sido por alguna casualidad del destino, has parado en McDonald's, quizá, y si no, pues qué bueno, o has parado en Starbucks, o has parado en algunas tiendas estas departamentales de las plazas comerciales populares, y estás seguro, casi estoy seguro que así como tú, yo tengo la opinión de que Starbucks no tiene un buen café, pues vende café, pero te has dado cuenta que pues, al no tener un buen café, aún así vende café. O por ejemplo, te cuento una historia brevemente, estaba en una conferencia, estaba hablando justamente uno de los operadores de McDonald's y en la conferencia le preguntaban, oigan, y pues realmente yo puedo hacer una hamburguesa mejor que tú, o sea, tu hamburguesa de McDonald's es muy mala, chiquita, mal cocida, quizá unas lechuguitas ahí mal puestas, yo puedo hacer una hamburguesa mejor. Y le responde, ok, ahora vende mejor que McDonald's, porque tienes una hamburguesa mejor, definitivamente vas a poder vender más. ¿Y qué creen que pasa? Evidentemente no pueden vender más. Claro que estoy seguro que tú y yo podemos hacer una mejor hamburguesa que McDonald's, pero la clave no está en la hamburguesa solamente, está en el sistema. Así como tú y yo podemos hacer un gran café mejor que el de Starbucks, pero estoy seguro que el sistema otra vez nos va a volver a voltear la jugada. O vender ropa, ¿no? También tiene que ver con el sistema. La propiedad o el control del sistema es importante. Entonces piensa en cómo generar eso, cómo apalancarte de ello y las habilidades para lidiar personas para desarrollar de forma efectiva este sistema. Aquí, el sistema es muy importante. Entonces, la palabra obviamente es muy completo. Estoy resumiendo mucho de la operatividad de un negocio dentro de la palabra sistema, pero evidentemente es una serie de pasos, una serie de procedimientos para llevar al éxito tu proyecto personal a través de una serie de pasos probados, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar del último cuadrante, que es el cuadrante I de los inversionistas. Y esto tiene que ver mucho con lo que muchos de nosotros deseamos. Cuando recién empezamos o cuando sí el cuadrante es, sí, estoy en el autoempleado o empleado, pero me gustaría mucho llegar a inversionista. Por supuesto, y tiene que ver con la mentalidad. Ojo, no tiene que ver mucho con si gano mucho o gano poco, o tengo millones o tengo pocos. Realmente es cómo estoy pensando. La mentalidad es la clave. Todo lo que estoy pensando es fundamental. Fíjate, las personas del cuadrante I, los inversionistas ganan dinero con el mismo dinero. Es decir, que no tienen que trabajar para el dinero tal cual, sino que el dinero trabaja para ellos a través de sus vehículos financieros, que son muy diversos, que pueden ser muy diversos, ¿de acuerdo? Y las ganancias, y esto es muy importante, las ganancias de sus vehículos financieros los reinvierten en más activos, ¿de acuerdo? El tener y construir activos es la pasión de una persona que se dedica a ser inversionista. No solo invierte por ganar más dinero, sino por el puro hecho de hacer más dinero. ¿Sí me explico? Es una pasión, es un gusto construir un vehículo financiero y comprar o crear activos. Eso es algo importantísimo. Entonces, su estilo de vida es pagado por sus activos, no por las deudas, no por las tarjetas, no por quizá el aguinaldo, sino por sus activos. Entonces, piensa para la próxima, o si es que ya te llegó, o si es que eres emprendedor y no lo tienes, pero bueno, la siguiente vez
que caiga una parte económica en tu cuenta personal, ¿qué vas a hacer con esa parte económica? Siempre piensa qué estás haciendo con lo que, no importa si es pequeño, pueden ser 20 pesos, pueden ser 100, pueden ser 2,000, pueden ser 20,000, puede ser 50,000, 100,000 pesos. No importa, ¿qué estás haciendo con él? Y hazte consciente mucho qué estás haciendo con tu dinero, ¿de acuerdo? En este cuadrante, básicamente es donde el dinero se convierte en riqueza. Entonces, te puedo asegurar que muchas personas en México y en el mundo que aparentan riqueza no necesariamente es riqueza, sino más bien es una serie de gastos y lo que le llamamos hoy por hoy la carrera de rata, que es generar un estilo de vida que realmente no se puede pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Hemos visto que la economía mundial está cambiando y necesitamos la información para que esta podamos aplicarla de manera consciente y de manera dirigida hacia donde queremos. ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Dónde vemos que la economía global está cambiando? De por sí ya venía cambiando. Desde la invención del Internet, desde los finales de los 80 y principios de los 90, desde la invención de la comunicación y que a inventaron estos aparatitos maravillosos que nos comunicamos todo el día, se empezó a comercializar diferente la vida, ¿no? Y desde entonces el mundo está empezando a cambiar y de hecho llega por ahí 2019, 2020, que ya estaba creciendo esta economía y entra una pandemia mundial. ¿Y qué cree que pasó? Por supuesto que todo cambió. Por supuesto que la economía de cómo comercializar productos y servicios fue tendiéndose a una manera diferente. Había personas que yo la veían venir. Había gente que ya venía a venir eso, que decía, no, esto sí va a llegar, esto va a ser diferente. ¿Y te suenan empresas como la que te voy a mostrar en pantalla? ¿Te suena Netflix, por ejemplo? ¿Te suena Amazon? Tesla, que es una empresa que se dedica a la tecnología y que de hecho ya hace telefonía y hace viajes espaciales. Facebook, que recientemente cambió su nombre a Meta, del metaverso, ¿no? O Airbnb, que es una compañía también con muchos elementos de conexión a través de redes sociales y a través de aplicaciones. Hoy por hoy el e-commerce y la forma de comercialización de forma directa está creciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a ese cambio? Si la economía mundial está cambiando, ¿nosotros podemos cambiar? La respuesta es sí. Y lo maravilloso de esta etapa y lo maravilloso de esta economía es que no necesitas exorbitantes cantidades de dinero para empezar un negocio. Claro que tienes que emprender, si es que lo decides hacer. O si no, pues lo que tú quieras hacer, pues necesitas, obviamente, en la parte económica, administrar tus finanzas, saber qué es lo que quieres y saber hacia dónde vas. Pero estás de acuerdo conmigo que las empresas siguen creciendo, el mundo sigue cambiando y la pregunta, ¿tú para cuándo? ¿Tú para cuándo quieres cambiar o empezar a adoptar hábitos que puedan llevarte hacia la dirección que tú deseas realmente de fondo? Te platico un poquito. Allá por finales 90, existía una compañía muy grande. A principios de finales 90, principios de los 2000, seguramente tú y yo nos acordaremos, donde íbamos los domingos quizá a entregar una película y había que regresarla todavía porque si no te multaban, si no la regresabas o no la regresabas a tiempo te multaban. Y por ahí por el final, a principios del año 2000, de la década pasada, antepasada, perdón, le ofrecen a esta compañía llamada Blockbuster la compra de una compañía más pequeña que apenas entregaba películas por correspondencia llamada Netflix. Seguramente te suena. Se la ofrecieron por, me parece que $500,000, una cosa muy poca, realmente muy barata con respecto a lo que es hoy en día. Y apostaron los ejecutivos de Blockbuster. Imagínate, 9,000 tiendas en el mundo y más de 60,000 empleados. Dijeron, no creemos que las personas quieran dejar de ver películas en su casa. Pues claro que no. Siguen viendo películas en su casa, pero ahora ya no lo ven por VHS o DVD. Lo vemos a través de streaming. Lo vemos a través de unas plataformas, a través de tu celular, a través de la televisión, a través del internet. ¿Y qué creen que vio Netflix en ese momento? Bueno, pues se ofreció la venta de esa compañía, no la aceptaron, y hoy por hoy es un gigante en el tema de la producción. Tanto que produce, genera contenido, hace, y de hecho sus instalaciones de las trajeron aquí en México. Es un gigante, es un monstruo en el tema de la comunicación, pero obviamente con el tiempo fue desapareciendo aquella otra empresa que te menciono y que de hecho hoy por hoy no existe ninguna, me parece, en el mundo. No sé si hay una por ahí perdida, pero no existe ninguna. Es decir, no decidió cambiar. Las empresas cambian, el mundo crece y todos estos elementos de coyuntura que estamos viviendo, económicamente hablando, hace que todo empiece a moverse y que todo pueda cambiarse. Y es ahí donde podemos aprovechar nosotros. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos emprender? Bueno, te voy a hablar de un concepto muy importante llamado apalancamiento. Y quiero que lo comprendas, porque en el mundo ya existen los negocios, ya existe el comercio, ya existen los clientes, ya existe el mundo, ya existen las necesidades, ya existen. La pregunta es, ¿cómo nosotros, tú, yo, personas normales, mortales, entramos en ese juego?
La respuesta es que sí se puede. Pero quiero aclarar el punto, necesito platicarte de este concepto. Del lado izquierdo está este señor Travis, fundador de Uber desde hace ya varias décadas, y seguramente te has escuchado de Uber. Uber es una compañía que no es dueño de ningún solo coche. Me parece increíble eso, pero bueno, imagínate que, pues bueno, presta servicios en México y en otras partes del mundo, de las compañías más grandes en transportes, y no es dueño de un solo coche. Es más, no conoce seguramente al chofer de la mañana que me llevó, ni al coche, ¿no? Ni me conoce a mí, este señor Travis. Pero aún así, a través de esa transacción, pues generó una ganancia. Es decir, se apalancó de personas que también generan ingresos. ¿Te suena Rapid? Seguramente, o Uber Eats, o esas, sin delantal, que hay muchas compañías que hacen, prestan servicios. Ya, la gente ya enviaba y recogía comida a domicilio. Estoy seguro, desde hace décadas. Pero ¿cómo es que se les ocurrió a través de diseñar una plataforma que entraran todos los restaurantes o la mayoría de restaurantes para que ahora sea mucho más rápido? También se le ocurrió. Es decir, existe la necesidad y buscando la solución a la necesidad es como puedes crear un negocio. La necesidad ya existe. Este señor, Simón Borrero, que es uno de los fundadores de Rapid, pues también a través de plataformas, a través de este aparatito que tienes en tu mano, quizás estás viendo esta plática a través de ese dispositivo, es como puedes construir. Créeme, estamos en la mejor época para emprender, porque hoy por hoy no hay mejor momento de emprender que es a través de nuestro celular o a través de una computadora. No importa dónde estemos, tú y yo no estamos en el mismo lugar y estamos compartiendo información de manera lejana y de forma remota. El último señor, Ray Rock, que es uno de los, la historia está padrísima, te la recomiendo que la veas, hay una película, de hecho, hoy por ahí, en el doblaje latino, Hambre de Poder, pero esta historia está padrísima de su visión a futuro, de cómo con un sistema puede hoy por hoy compartir lo que hace, ¿no? Bueno o malo, como tú deseas, a nivel mundial. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Y la palabra clave aquí es apalancamiento, y eso es un concepto financiero. Probablemente sea nuevo para ti, y si lo conoces me da mucho gusto, pero déjame te lo explico con más detalle, ¿de acuerdo? Donde el apalancamiento es mucho más eficiente cuando quieras emprender. Por ejemplo, si tú quieres emprender solo, con un autoempleo, por ejemplo, lo cual no es malo, pero lo puedes hacer. Cuando tú emprendes solo, usualmente tú tienes que hacer solo, todo, ¿estamos de acuerdo? Tú tienes que dedicar a hacerte todo, o sea, tienes que tú levantar pedidos, cocinar, administrar, cobrar, está bien, está perfecto, pero bueno, quiero explicar hacia dónde va el camino. No está mal que lo hagas quizás los primeros meses, pero si lo sigues haciendo durante 30 años, no lo sé, déjame te explico cómo va. Por ejemplo, tu negocio depende del 100% de tus esfuerzos personales, de tus esfuerzos propios. Voy a hacer un ejemplo de tiempo de trabajo. 50 horas por semana, que más o menos es lo que le dedicamos al tiempo, que eso incluso es lo estándar, incluso puede ser poco, pero es lo estándar, por 50 semanas al año. Haz de cuenta que te dedicas 2 años de vacaciones, más los días por ahí festivos, 2 semanas de vacaciones, entonces 50 semanas al año, por más o menos que son 2.500 horas por 40 años, eso equivale a 100.000 horas. Imagínate, 100.000 horas acumuladas en 40 años de trabajo. Tú solo, tú fuiste un gran emprendedor, un gran entusiasta, dijiste voy a comerme en el mundo, perfecto, pero lo hiciste tú solo. No es malo. Pero si te das cuenta es un camino largo, largo. Bien decíamos hace un momento que a veces no tenemos el vehículo económico adecuado. Te voy a platicar de una opción diferente, que es a través del apalancamiento. Un negocio con apalancamiento es muy importante. En este caso, tenemos que tú, por ejemplo, puedes trabajar con equipos de 100 personas, de 50 personas. Te voy a dar un ejemplo con 100 personas. Ya no dependes del 100% de una sola persona, sino que el 1% de 100 personas. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu negocio dependa de solo una persona o tu proyecto? Y que cuando ese día, cuando llegue el día que se enferme, se quiere de vacaciones, le pase algo, o llegó una pandemia, pues ya no podemos ir y tu negocio está cerrado, o un negocio o un proyecto que dependa de más personas, pero que el día que alguno de ellos se quiera ir, tu negocio sigue avante, sigue avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, es una gran diferencia de eficiencia. Por 10 horas a la semana, ya no estamos hablando de 50 horas a la semana, ahora por 10 horas a la semana, por 100 que son más o menos unos 100 horas a la semana, por unas 100 semanas, que equivale a unos 2 años, equivale a los 100.000 horas de trabajo. Es decir, por un lado, tú solo lo consigues 100.000 horas de trabajo en 40 años, y por otro lado, la consigues en 2 años solamente. ¿Te imaginas? Este poder de apalancamiento. Y es ahí donde te preguntas, la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿cómo le hacen personas como Carol Slim, que tiene otra información, claramente tiene otra información porque gana mucho más dinero, si solamente tiene 24 horas del día, ¿y cómo le hace para ganar más? Te doy una respuesta.
se apalanca del trabajo de miles de personas que les da la oportunidad de un trabajo para generar un servicio y a través de eso genera más que lo que genera un solo día. Se llama apalancamiento y eso es importantísimo en cualquier negocio, no importa la escala que tú le manejes, incluso desde más pequeña. Sistema y apalancamiento, ya dos elementos importantísimos que hoy te damos como resultado. Ahora, si has pensado en emprender y has pensado ya en decidir aperturarte nuevos horizontes, quiero darte los enfoques hacia dónde existe hoy por hoy las ventas a nivel mundial, ¿no? Hacia dónde va justamente. Y todo este tipo de ventas donde conectas directamente a al fabricante con el consumidor. Es muy importante, porque el implementar una cadena de distribución tradicional, el implementar toda esta cadena, pues suele ser mucho más riesgoso, suele ser muchísimo más elevadas inversiones, es mucho más eficiente hacerlo directamente. Por ejemplo, en estas conexiones directas, usualmente la industria del bienestar y la industria de los cosméticos y el cuidado personal se han llevado el mercado mundialmente hablando, de hecho a nivel internacional. Y ya vendrán otros porcentajes que también pues hablamos de ropa, hablamos de servicios, hablamos de comida, hablamos de ferreterías, hablamos de construcción, ¿no? De servicios financieros y otro tipo de servicios que existen, pero directamente lo que más ha crecido hoy por hoy es la industria del bienestar. ¿Por qué del bienestar? Porque hoy por hoy las personas están buscando, además de verse bien, en el tema de la industria del cuidado personal y la parte cosmética, es de cuidarse y sentirse bien. ¿Has notado cómo la publicidad ha crecido mucho en el sentido de cómo se sienten las personas? Físicamente hablando, emocionalmente hablando, en el tema de la salud es un tema importantísimo. Entonces, piensa dónde está la necesidad y piensa hacia dónde puedes dirigir lo que quieras emprender, ¿de acuerdo? Aquí te doy un tip importantísimo. Donde está la necesidad es donde más las personas puede haber un mercado muchísimo más grande para explotar. En el caso del bienestar es fundamental. Y ahora, ¿cómo te vas a preguntar cómo es el mercado hoy por hoy? ¿Cómo está el mercado a nivel mundial? Vamos a verlo. El top de mercados a nivel mundial en ventas directas, por ejemplo. Es decir, ¿qué es una venta directa? Es conectar directamente el fabricante con el consumidor. Y eso lo hemos hecho todos a nivel mundial. Seguramente te suena, lo hemos hecho todos. Pero a nivel mundial, el mercado global está centrado en Estados Unidos y China. Y México no se queda atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que el e-commerce es una gran oportunidad de generar negocios a través de plataformas digitales. Ya sea que tú la inventes, ya sea que tú la desarrolles o te puedas apalancar de empresas que ya están existiendo. Ejemplos hay muchos, venta directa, redes de mercado, existen muchos del e-commerce y seguramente te suenan plataformas como Amazon, Mercado Libre, eBay, ¿verdad? Justamente son formas de trabajar que lo puedes hacer a la par de lo que estás haciendo económicamente hablando. Si tú trabajas, estudias, eres emprendedor también, tienes otro negocio, eres padre de familia, no importa. Tú puedes apalancarte de esto que ya existe. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo puedas ver. Por ejemplo, México, hoy por hoy, pues es de los países con más, anualmente, desde el 2014 al 2017, tuvo una venta por más de 5.9 billones de dólares en ese periodo. Y hoy por hoy ha crecido, triplicado sus mercados, que es impresionante. Entonces, ¿es una gran oportunidad en México? Claro que sí. Muchas veces, platicando con muchas personas en esta formación, me han dicho, es que sí quiero empezar algo, pero no sé si aquí en México ya se puede. Claro que sí. Claro que sí, te platicaba un dato al principio, ¿te acuerdas? 500% creció la tendencia de consumo a través de e-commerce en México en los primeros 6 meses de pandemia. 500%. Es decir, se adelantó lo de 5 años en 3 meses, a 6 meses. Creció el mercado, 5 años, lo que tuvo a ver, el 5 años lo creció en 3 meses solamente. ¿Te imaginas ese crecimiento? Hoy por hoy es una garantía porque ese cambio se llegó para quedarse. Entonces, ¿podemos aprovecharlo? La respuesta es sí, podemos aprovecharlo. Pero antes de empezar a toda esa parte elemental y técnica que es importante, quiero recordar o quiero regresar al por qué estamos haciendo algo diferente, al por qué podrías tú hacer algo diferente. Y seguramente has querido hacer algo diferente. Escuchábamos las opiniones hace ratito, las participaciones es, me gustaría tener algo más, o me gustaría construir algo más, o ya pienso hacerlo, pero quizá todavía no he dado ese paso. Para eso, quiero regresar a este tema importante que es tu vida, porque no solo es la parte económica por dinero, solamente por dinero, sino qué vas a hacer con él, qué vas a cumplir con él, qué sueños, qué material, qué partes materiales, qué partes emocionales, físicas, de familia vas a cumplir. Y para eso quiero darte 7 claves para determinar que si lo que has soñado, has visto, es tu sueño. Apúntalas o escríbelas o por lo menos escúchalas, interiorízalas y digas, sí me identifico o no me identifico. Totalmente válido. Escúchala.
Primera, si captura tu imaginación, te inspira y te motiva, es tu sueño. Hay algo en tu mente, hay algo por ahí que siempre ha estado y dices, esto quiero, sí quiero esto, pero híjole, el ser madre por 20 años me lo ha impedido un poco, pero ya decidí emprender. O ya decidí empezar otro negocio. Y emprender no solo es empezar negocios, ¿eh? Emprender también es emprender una aventura, el casarte, el tener una carrera, el acabar un deporte, el decir, voy a emprender algo más. Emprender viene de zarpar un viaje. Y por supuesto también en el tema financiero, ¿de acuerdo? Y parece que nunca se cumplirá, pero no desistas. ¿Te suena? ¿Cuántos años llevas de no desistiendo en eso que tú quieres? Que ya es momento y te lo mereces que se cumpla. Por ejemplo, si no todos están entusiasmados como yo, te aseguro que es tu sueño. Y algo te emociona y algo te dice, no, 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 por ahí no, porque no, es que eso no, es que no se puede, que yo no nací para eso, es que yo no vendo. Deja de escuchar esos comentarios y toma las riendas de lo que sí quieres para ti, ¿de acuerdo? Que has experimentado resistencia, atrasos, dificultades y casi quieres dejarlo, créeme, es tu sueño. Piénsalo, ¿qué es eso? Estoy seguro que ahí está y casi ya le estamos llegando a lo que es. Ahí está en tu interior, lo estás encontrando, lo estás descubriendo otra vez, lo estás redescubriendo porque ya está en tu interior para volverlo a sacar. Si te consume el pensamiento y parece cada vez más, y parece que crece cada vez más, indudablemente es tu sueño, créeme. Ahí está. Vuélvelo a sacar. Hoy por hoy que estamos en una etapa difícil, pero por eso es una etapa difícil, es una etapa de oportunidad. Cada vez que hay crisis, existe a su vez automáticamente la oportunidad. Seguramente has querido emprender, seguramente has querido hacer algo más y no se ha podido, o lo intentaste alguna vez, yo ya tuve mi fábrica, tuve mi tienda, tuve mi negocio, perfecto, pero no pude, fracasé. Oh, no se pudo. Entonces tiene que ver con inteligencia emocional y desarrollo personal, que es muy importante, además de la educación financiera. Y te voy a platicar unos ejemplos de personas que estoy seguro que te pueden ayudar a identificar si lo que tú has vivido no solo es de lo que has vivido tú, sino que las grandes personas que han tenido éxito, las grandes personas que han desarrollado y que han tomado la decisión de crecer, han pasado lo que tú estás pasando ahora, o lo que tú pasaste, o lo que tú pasarás. Déjame te platico. Si le da forma a tu vida, definitivamente es tu sueño. Si le da estructura y dirección a tu vida, por ahí es. Si, como dicen, ¿no? Si te sientes bien, pues por ahí es, pues por ahí es tu sueño. Y muchas veces este sueño no se logra porque no tenemos, uno, el vehículo económico adecuado, dos, la información financiera adecuada, tres, el equipo de trabajo adecuado y sobre todo la decisión de hacerlo, el valor. Y hoy por hoy este taller está buscando sembrarte valor para que tú tomes decisiones diferentes para bien, para tu vida. Este señor que ves en pantalla eh, empezó 5 empresas de automóviles y las 5 fracasaron. Interesante, ¿no? Él volvió a intentar, hizo sus empresas y no le quedaba y no le quedaba y de repente hasta que funcionó su quinta empresa. Y en esta quinta empresa ya fue conocido, hoy por hoy es conocido, pero de hecho él tuvo un modelo muy famoso, modelo T de automóviles. Él hacía automóviles y hoy por hoy es de los grandes y gigantes de la industria, Henry Ford. Seguramente te suena la marca Ford, ¿verdad? Señor, desde el siglo pasado fue de los promotores e inventores del tema de las producciones en serie. Señor, que de hecho fue despedido del periódico donde trabajaba. No sé si te ha pasado a ti eso. Dices, oh, es que tú no vas a ser bueno nunca para esto. Nunca vas a poder dibujar como los grandes dibujantes. Y bueno, regresando todo triste a su taller, vio a lo lejos que pasaba un ratoncito, pasó entre medio de sus piernas y se le ocurrió la famosa idea del ratoncito de Mickey Mouse. El señor se llama Walt Disney. Seguramente te suena, ¿verdad? Impresionante esa historia, tienes que analizarla. Señor, ahí, él quería ser inventor. De hecho, inventó una máquina de cocer arroz interesante, la llevaba a exposiciones, no se lo aceptaban. Es más, nunca pudo llevar esa patente al tema comercial, pero con el tiempo fundó una empresa llamada Sony, seguramente te suena, ahí como ahorita. Es un japonés que fundó esta empresa, que ya lleva generaciones en el mercado. Es una gran empresa que empezó de la nada, Sony. Seguramente te suena este señor, es muy famoso aquí en Estados Unidos. De hecho, de jovencito le decían que no podía ser basquetbolista, que no podía triunfar en la vida. Realmente, de hecho, recientemente a medios internacionales él comentaba en una entrevista que decía lo siguiente: he fallado más de 9,000 tiros.
he perdido más de 300 juegos y me han dado más de 26 veces el tiro ganador y he errado y he fallado. Pero porque he fallado, he intentado una vez más, he tenido éxito. Este señor es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. Seguramente te suena, ¿verdad? El siguiente, a este señor, de hecho, es interesante su historia, pero más de 1000 veces le rechazaron su receta de pollo frito. Eso más le decían que los americanos jamás van a comer pollo frito. Chistoso, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues sí comen pollo frito y mucho y por décadas. Y Coronel Sanders tiene hoy en día una gran cadena, pues que existe, ¿no? Que el Kentucky. Para gustos, para lo que quieras, pero a nivel empresarial es un gran ejemplo de crecimiento. Este señor, uno de mis, obviamente, ídolos, como en la formación, de hecho, de niño aprendió a hablar hasta los 4 años, hasta los 4 años. Imagínate tener un niño que no habla el primer año, que no habla el segundo y que ya lleva 4 años y no habla, pues este es un niño que tiene problemas. Es más, sus médicos decían a sus padres que tenía retraso mental. Albert Einstein, ¿te suena? De hecho, Albert Einstein no fue aceptado en su primera postulación para hacer su investigación en la universidad, una universidad alemana, ¿no? Y yo me imagino para las personas que lo rechazaron cuando publicaba sus teorías de la relatividad allá a principios de 1900. Increíble, ¿no? Su historia. Este señor que hacía casting y casting y casting y casting para salir de películas, él quería ser el gran actor de Hollywood, no se lo permitían y hasta que pudo hacer un casting famoso y pudo hacer el casting de Indiana Jones, que seguramente te suena, y bueno, se volvió mundialmente famoso, Harrison Ford. Hoy por hoy es de actorazos de Estados Unidos muy famosos. Este de aquí, él quería ser director de cine, es más, no acabó su escuela, su formación profesional como director de cine y ya después de 30 años de empezar de ser director, regresa a la universidad ahí en California para estudiar la universidad y sacar su carrera de cine, de cineasta, y hoy por hoy de los mejores cineastas del mundo, Steven Spielberg. Seguramente has visto películas de él. De los estudios de Broadway, por ejemplo, de este señor jovencito que bailaba todo extraño, accidente y que decían, a la gente no le va a gustar eso. ¿Qué creen que sí le gustó? El señor se llama Elvis Presley, que hacía locuras al bailar, al cantar, hacía cosas diferentes. Él se atrevió a hacer cosas diferentes. Este último que quiero platicarte, de hecho, hizo un proyecto en la secundaria, cuando estaba en la escuela secundaria, y hizo un proyecto donde imaginó entregar paqueterías a puerta por puerta. Y su profesor de secundaria dijo, no creo que los estadounidenses quieran pagar porque les envíen sus paquetes. Y hoy por hoy es dueño de una compañía llamada FedEx. Su nombre es Fred Smith. FedEx, su compañía. Su compañía es simplemente grandes que pasaron a través de un proceso de fracaso. Tomaron una decisión de empezar y que sabe fallar, pero lo volvieron a hacer una vez más. Y la siguiente, no puedes estar tú, ya seas hombre, ya seas mujer, no importa, ya seas madre, ya seas ingeniero, ya seas arquitecto, ya seas abogado, psicólogo, no importa qué carrera tienes, o simplemente eres obrero, no importa, no tiene importancia, lo importante es qué quieres. Y aquí puede estar tu historia, puedes estar tú. Así como esas historias grandísimas que viste en un momento, aquí puedes estar tú, aquí puede estar tu historia. Así lo diferencia. Y en esa foto que ves, totalmente neutra, totalmente anónima, ve tu rostro, ve tu cara y créeme que puedes hacer diferencia en tu vida. No tienes que llegar a ser dominante o presidente de un país en tu vida, en lo que tú estás haciendo, porque puedes tomar esa decisión y puedes cambiar el ser humano de tu vida. Por eso te digo que cada adversidad, cada fracaso, cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mejor. Entonces, no importa lo que estás viviendo ahora, en este momento, no importa lo que has pasado, siempre puedes hacer una cosa diferente, siempre puedes empezar. Por eso, si en el fondo de tu corazón, en el fondo hay una necesidad, unas ganas de emprender, yo sí quiero emprender, que tengo un negocio que tengo desde hace rato y no quiero, ¿cuándo? Ponle fecha. Ya vimos la parte de metas, ¿te acuerdas? El lunes, ponle fecha. Esta fecha lo voy a hacer. Quiero viajar por el mundo, quiero ir a París, quiero ir a Nueva York, ponle fecha. Quizá no mañana, quizá no la próxima semana, pero ponle fecha en los siguientes meses, siguientes años. La vida se va y tu vida es justamente para que la puedas vivir, ¿de acuerdo? Muy bien. Cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede ser conseguida. No importa lo que hayas soñado. Si tu sueño es muy grande o muy pequeño, no importa, vale igual, es un sueño. Entonces, por eso te platicamos toda esta información para que tú la puedas aplicar en eso que tú tienes, en ese sueño que tú buscas, en esa gran diferencia que tú puedes hacer en ti y en la vida de los demás. Por eso te decía hace un momento al inicio de la plática, ¿para qué quieres algo más? ¿Para qué quieres ganar más? Si solamente lo quieres para acumular más, tenlo por seguro que no va a llegar. Nomás por acumular no va a llegar.
Va a llegar para que lo ocupes quizá para algo más, para hacer diferencia en las personas, hacer diferencia en tu familia, hacer diferencia en lo que, en tu persona, en tus sueños, en lo que tú estás buscando. No importa, no importa si es pequeño o mucho. Muchas veces, en alguna ocasión platicaba, y me decía, es que yo, la verdad, solamente sueño en viajar a otro país. Ese es tu sueño, totalmente válido. Es que yo sueño con ser empleado. Pues es tu sueño. ¿Cuál es el tuyo? ¿En qué momento lo vas a cumplir? Y eso es lo que te pregunto, ¿en qué momento lo vas a cumplir? Estoy seguro que ahí está. Y ahorita que lo estábamos descubriendo, ahí estaba tu sueño. Estoy seguro que lo has vuelto a renacer, lo has vuelto a obtener. Y con esta información que te platicábamos de hacia dónde vas, y dónde estamos financieramente hablando y hacia dónde vamos, seguramente te puede decir, bueno, ya sé que tengo que hacer algo diferente, ya sé que tengo que tener vehículos diferentes y ya sé que necesito información diferente. Por lo tanto, como decía hace un ratito, leer, aprender, escuchar más, rodearse con personas que hacen las cosas diferentes, por supuesto que es necesario, por supuesto, ¿vale? Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sin importar lo que hagas, te insisto, te invito, sigue avanzando hacia adelante. Sigue caminando, sigue caminando. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que venga. Entonces, así como tú, millones de personas allá afuera, aquí adentro, siempre tenemos una dificultad y la podemos superar. ¿Cómo? Tomando la decisión de ir hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, lo más importante es qué es lo que tú quieres. Visualízalo, qué es lo que buscas hacia adelante y cómo lo puedes lograr. Y que además, evidentemente, la educación financiera es fundamental para que tú lo logres. ¿De acuerdo? Ya para finalizar, quiero platicarte de una historia muy, muy breve, llamada Expedición Británica. Ocurrió a principios del siglo pasado, hace bastante tiempo, de hecho antes de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente buscaba trepar, subir a la parte más alta del Monte Everest. Tú sabes que el Monte Everest es la montaña más alta del mundo sobre el nivel del mar. Entonces, evidentemente, los medios, la televisión, sobre todo los periódicos, pues opinaban porque sabían de esta expedición llamada Expedición Británica, eran dos británicos, bueno, tres, pero uno de ellos muy famoso, y fueron, y obviamente querían, pues, enfrentarse frente al coloso. Y te imaginas, es subir la montaña más alta del mundo. Es decir, hacer el esfuerzo más alto del mundo comparado con otras montañas. Probablemente tu sueño, tu meta, lo que tú buscas también es alto, pero no importa, no la subestimes, necesitas tomar las riendas, tomar los cuernos y decir, lo voy a lograr. Pero bueno, las personas, estos alpinistas, pues se acercaron, obviamente los entrevistaron, dijeron, les preguntaron, ¿cuál es tu meta? No, pues subir a la montaña más alta del mundo, perfecto. Y la gente, obviamente los periodistas decían, no, pues no van a llegar, probablemente se van a quedar ahí en una ladera, se van a morir congelados y no van a alcanzar a terminar esta meta. Puede ser, ¿no? Entonces, caminaron, se prepararon, obviamente tuvieron un equipo de esquimales, ¿no? Que son los que ayudan también a subir los sherpas, pero los sherpas que ayudan a subir las montañas, con los sherpas que son del Nepal y que saben, son especialistas en subir montañas, y empiezan a escalar, y empiezan a subir la montaña. Pasaron semanas, hicieron su primer campamento, pasaron otra semana, hicieron su segundo campamento, y ya cuando estaban a punto de poquito más de la mitad de la montaña, ya está la última parte, ya no se le faltaba el campamento último y la última tendida hacia la cima, empezó a correr mucho frío, mucho aire, empezó a hacer un clima muy fuerte. Y recuerda, aquellas épocas, hablamos de 1940 o alrededor de esa década, pues no había buenas predicciones sobre el clima. Entonces no podían como predecir del todo y pues como que estimaron que haría un buen clima, pero no lo hubo. Y entonces era difícil, intentaron, salieron en ese último empuje y empezó a ver muy mal el clima. Empezó a ser difícil la clima, empezó a ser difícil ver, empezó a ser difícil subir. Seguramente te ha pasado en tu vida estar este último empujón y no ves hacia dónde. Ya no se puede, sí quiero, pero no puedo. Puede ser en salud, puede ser en finanzas, puede ser en tu familia, puede ser en tu desarrollo personal, puede ser en tu crecimiento, puede ser en tu educación, en tu profesión, en tu trabajo. Te haces un empujón y dices, oh, no creo que pueda. Y ellos, pues, esta expedición británica, se regresaron, la verdad no pudieron, y caminando en la bajada, ya caminando hacia la base del campamento base,
Este señor, Hilary Duff, lo que hizo fue voltear a la montaña y verla, y con todo su corazón le dijo lo siguiente: tú como montaña no puedes crecer más, pero yo como ser humano siempre puedo crecer más. A la siguiente ocasión regresó, se preparó mentalmente, se siguió preparando físicamente y la siguiente ocasión pudo subir la montaña. ¿Qué montañas tienes en tu vida? ¿Qué retos que la primera vez no pudiste? Quizá es, quiero emprender, pero no sé cómo. No te preocupes. Tú como ser humano siempre puedes crecer más. Que no sé finanzas personales, no te preocupes. Tú como ser humano siempre puedes aprender más. Es que no puedo comer saludablemente mis hábitos, créeme, no te preocupes. Tú como ser humano siempre podemos aprender. Es una cuestión de una decisión interna y tener justamente una guía a seguir. Pero es cuestión de volverlo a intentar, es cuestión de volverlo a hacer, es cuestión de volverlo a decidir, perdón, a enfrentar esa montaña. ¿Cuál es tu montaña? No sé cuál sea, puede ser grande, puede ser pequeña, al final es tu montaña y es tuya. Y no me menosprecias que una montaña sea más grande que otra, cada quien tiene su montaña. Tu montaña puede ser, digamos, graduarte, tener tu examen profesional, tener tu maestría, ser madre, ser padre, tener tu casa, tu coche, no importa. Es tu montaña, respétala, pero es todo, afrontala. Y una vez que tomas la decisión de afrontarla, créeme que esa montaña, una vez que la subes, ya no es la misma. Ya la subiste. Entonces, tu monta, como la frase dice, tú siempre puedes crecer más. Nuestra mayor debilidad consiste en no rendirnos. En rendirnos, perdón. Nuestra mayor debilidad consiste en rendirnos. La forma más segura de triunfar es siempre intentarlo una vez más. Muchas gracias.